¿Cuáles fueron los retos que el apóstol Pablo enfrentó cuando llegó a predicar a la ciudad de Corintos? Es la pregunta que vamos a responder hoy en Biblia a Fondo. Soy el pastor Michael François y te invito a que tengamos una palabra de oración para iniciar nuestro estudio. Muchas gracias, Dios. En esta oración ponemos en tus manos nuestra vida y salud y nuestra preparación para presentar tu palabra. También bendice, protege y provee para nuestros hermanos de Venezuela. En tu nombre oramos. Amén y amén. Iniciamos rápidamente, de manera cautelosa, enviando saludos a nuestros hermanos de Venezuela, pidiendo que la bendición del cielo sea con ustedes, les proteja, les provea y cada día puedan ser fortalecidos con poder. Y nos condolemos de la situación. Esperamos que Dios provea para ustedes. Aprovechamos y le indicamos también a cada uno de ustedes, cada uno de nuestros amigos, seguidores de la cuenta, que nuestra lección es titulada La ciudad de Corinto. Si te parece, escribe ahora mismo si tienes la oportunidad, ciudad de Corinto. Y si te parece muy largo, escribe solamente ciudad. Y te voy a agradecer por este comentario. Dale me gusta al contenido ahora mismo mientras escribes, y si no has seguido la cuenta, puedes entonces hacerlo. Somos 411 lectores o estudiantes de la palabra de Dios. Y te invito a que si todavía no has seguido esta cuenta, síguela y comparte ese contenido con un amigo cercano. ¿Cuáles fueron los retos que el apóstol Pablo enfrentó cuando fue allá a la ciudad de Corinto? Nosotros leímos ayer cómo el apóstol Pablo predicó, cómo estuvo en Atenas, cómo en esa misma ciudad de Corintos pudo tener diferentes matices de predicación. Fue a públicos distintos. Hoy la idea es ver cuáles fueron los retos que él enfrentó. Primer reto que creo que el apóstol Pablo enfrentó. Aunque esta ciudad era sumamente grande y era una oportunidad para aprovechar y hacer contacto con muchas personas que necesitaban el evangelio, aunque también era una oportunidad para el apóstol Pablo encontrar trabajo y no ser de peso para nadie, esta ciudad tenía dos retos sumamente grandes. Iniciemos hablando principalmente de la idea de que la cultura de ellos estaba saturada de ideas que contradecían totalmente lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios habla en contra de idolatría, en contra de filosofías huecas y habla también en contra de muchas creencias, o sea, de que tengamos muchas creencias. La palabra de Dios nos llama a tener un solo Dios, una misma fe que está en todo y por sobre todo. Y ese es Dios. Pero ellos tenían muchos santuarios. Que de paso, la lección claramente dice que ellos tenían tantos santuarios que se menciona aquí. Estaba santuario para Apolo, uno para Afrodita, uno para Atenea y entre otros. Así que tenían muchísimas creencias. Y peor aún, era tan difícil la situación para predicar allá que era una ciudad que tenía una cultura hipersexualizada. Se dice, hay una cita por aquí en la misma lección que tú estás leyendo, que nos indica que los templos tenían sacerdotisas espirituales. Y el historiador que nosotros revisamos, Estrabón, era geógrafo e historiador también, y él dice que había más de mil prostitutas en los templos. Y es que en la antigüedad parte de la popularidad de Corintos y la razón por la cual peleaba contra otras naciones en riqueza era porque tenía esas prostitutas. Con estas prostitutas indicaba el nivel de popularidad y el nivel de prosperidad que tenía. Así que las prostitutas eran partes clave de la prosperidad de Corintios. Hay otro reto que queremos mencionar de manera breve, y es que en la antigüedad Pablo enfrentó algo que hoy nosotros no enfrentamos. O que nosotros enfrentamos algo que Pablo no enfrentaba en aquella época, que aunque era difícil, la situación era casi similar, al apóstol no le afectó de la misma manera, porque la preparación que él tenía era distinta a la de nosotros. Hoy enfrentamos la situación del temor y la preparación, y la falta de preparación. Nosotros no conocemos nuestra historia. Nosotros no leemos la Biblia. Nosotros no leemos otros libros. Y es que en una ocasión tuve la oportunidad de predicarle a una persona. Quería venderle un libro cuando era colportor. Así que al
tener la oportunidad, le presento el libro y la persona me dice, era de otra denominación, me dice, mire, líder, yo no leo libros. Para mí la Biblia es suficiente. Y lo que estaba diciendo es real. La Biblia es suficiente para su salvación. Pero el hecho es que cuando hablamos desde ese punto de vista, estamos hablando de nosotros personalmente. Pero cuando tenemos que predicar, explicar la palabra de Dios a una persona, ¿cómo lo hacemos? Si no conocemos literatura, si no conocemos historia, si no conocemos rasgos literarios. Y es que, reflexionando yo después, me di cuenta de que esa misma persona que pertenece a este tipo de denominación son las personas que peor interpretan la Biblia. Para ellos no hay salmo, no son poesías. Para ellos no hay parábola, no hay metáfora. Para ellos no hay símil. Para ellos no hay apocalíptica, no hay historia. Toda la Biblia es lo mismo. Porque no leen otras literaturas. Y para usted y yo entender la literatura bíblica necesitamos leer otras literaturas. Pero estas personas no estaban dispuestas a hacer eso. ¿Cuál es la orientación que el apóstol Pedro nos hace para que nosotros podamos mejorar en ese aspecto de la preparación? Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que piden la razón de la esperanza de ustedes. O sea, lo que el apóstol nos está diciendo es menester que nosotros nos preparemos. Es menester de que estemos listos para presentar defensa. Y la expresión que el apóstol utiliza es apología. Es una expresión que se utiliza en el contexto de juicio. Tú recuerdas bien Mateo 24, donde dice que seremos llevados ante los tribunales. Y entonces ahí, en el contexto de ese juicio, tenemos que presentar apología. Tenemos que presentar la razón de nuestra fe. Elena de White, nuestra profetisa, presenta en Obreros Evangélicos lo siguiente: necesitamos hombres y mujeres que estudien diligentemente las Escrituras y aprendan cómo presentar la verdad. Aprendan cómo presentar la verdad. Amigos, hermanos, necesitamos estudiar las Escrituras. Primero, para formarnos espirituales, porque Cristo nos llamó a estar con Él primero y luego para enviarnos a predicar. Pero frecuentemente nosotros olvidamos que primero debemos estar con Él. ¿Y por qué yo debo estar con Él? Porque yo necesito prepararme. Yo necesito tener una experiencia con Cristo primero. Y esta experiencia no es solamente espiritual, también es intelectual. Porque cuando llegó el momento que los discípulos estuvieron con Jesús, en el libro de Hechos, que probablemente toquemos esa historia, Pedro y los discípulos estuvieron frente al concilio que lo estaba juzgando. Ellos dijeron, mira, nosotros estamos conscientes de que estas personas, al mostrar ese tipo de porte, esa valentía, estas personas estuvieron con su maestro. O sea, y no lo decían simplemente en el sentido de que estuvieron con Cristo, de que andaban con Cristo. Lo decían en el sentido de que el poder que tenían, la valentía, la lucidez intelectual que tenían. Personas que eran del vulgo, ahora tenían capacidad para presentarse con toda valentía ante cualquiera, y como lo hizo el maestro de ellos, aunque en la cruz se paró y dijo lo que pensaba. A eso se referían ellos. Que esas personas, esos discípulos eran capaces, esos apóstoles eran capaces. ¿Por qué? Porque habían estado con Cristo. Y ese es el primer requisito para que nosotros podamos solventar este problema, podamos resolver. Necesitamos estar con Cristo, porque vivimos en un mundo muy demandante en la actualidad. Hay mucho secularismo, hay muchas corrientes sumamente extrañas, mucha literatura rara. Pero Dios nos invita a que nos preparemos, a que estemos listos para presentar la razón de nuestra fe. Yo quiero invitarte a que tengamos una palabra de oración por nuestros amigos y hermanos de Venezuela. Y tú recordando que ADRA, esa institución de la Iglesia Adventista, tiene una cuenta bancaria que tiene el propósito de buscar dinero para ayudar a la gente, a nuestros hermanos de Venezuela. Estará ahí en la pantalla la cuenta.
Si te gustaría hacer una aportación especial, ojalá y Dios te anime. Muchas gracias, Señor, por tu bondad y misericordia. En tus manos está nuestra vida y salud. En tus manos están nuestros hermanos de Venezuela. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Enviamos saludos a Disla, a Gabriela Mora y también a mi hermano Vidal Reyes. Hasta la próxima.